vengo ante ti con mi dolor. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. El día de hoy vamos a seguir con el tema que empezamos a platicar la semana pasada, porque pues es un tema que yo creo que no se agota y que siguen la gente en la calle, siguen las protestas a nivel nacional aquí en Estados Unidos, y esto incluso ya se extendió a nivel global. Ha habido protestas en otros países también, y pues son varios temas que yo creo que podemos platicar. Temas muy importantes, temas que también como latinos nos toca entender y nos toca, pues por así decirlo, entrarle, porque es tema que también a nosotros nos afecta, y también pues desde un punto de vista católico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que aportar como hispano católico en este momento histórico? Porque estamos viviendo un momento histórico. Este tipo de protestas no se habían visto desde los años 60, después de de la muerte, pero realmente el homicidio de Martin Luther King Jr. Entonces, esto realmente es algo que hay que de verdad analizar, pensar, platicar con la familia, platicar con los amigos, que puede traer también mucho bien el entender qué es lo que está sucediendo, y no nada más, yo creo que lo que he visto que ha estado pasando en medios de comunicación y también en pláticas con amigos, es que este tema, pues como muchos otros, ya se han politizado de un lado o del otro, ¿no? Y al hacer esto, pues se pierde la reflexión y el análisis que es necesario para poder llegar a propuestas reales y a cambios reales, que yo creo que esto sería lo más importante, ¿no? Realmente a dónde queremos ir, o sea, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos mejorar desde el punto de vista desde nosotros mismos, pero también del sistema que nos rodea, empezando pues con la policía, pero también cómo yo me relaciono con otra gente que no es, por así decirlo, de mi raza, que no habla mi idioma, ¿no? Yo creo que estos son temas que siempre existen y siempre están en nuestra sociedad, pero hay momentos en los que se rompe, ¿no? Y en los que hay que de verdad enfrentarlo, lo que está sucediendo. Quería empezar pues dándoles un poquito de los hechos de lo que ha estado sucediendo. Hace un poco más de 2 semanas ocurrió el homicidio de George Floyd. Estoy segura que prácticamente todos ya han visto el video o han visto fotografías de lo que pasa con este hombre afroamericano. Y lo que ha causado como consecuencia es que literalmente en los 50 estados de Estados Unidos ha habido protestas. Esta semana, de hecho, este fin de semana vimos protestas prácticamente pacíficas, prácticamente todas pacíficas, comparado con el fin de semana anterior, que yo creo que había un enojo más a flor de piel, y entonces hubo más actos de violencia y de vandalismo en las ciudades principales como Nueva York, Los Ángeles, Washington, D.C., Chicago, ¿no? Yo creo que también todos hemos estado viendo en las noticias lo que ha estado sucediendo. Pero queremos desengranar un poquito más, no solo quedarnos en esta parte de, no, se están lanzando cohetes, se están lanzando gas lacrimógeno, que también hay que analizar si está bien o no el que se utilice este tipo de medidas por parte de la policía, sobre todo cuando es usado en contra de gente que está protestando de manera pacífica. Pero quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Son César Herrera, que es historiador y también Relaciones Públicas de Explore Your Faith, y Gonzalo Herrera, que es ingeniero y también es filósofo. Ellos tienen alrededor de 20 años viviendo aquí en Estados Unidos, en Texas. Y pues queremos tomar este tema desde el punto de vista hispano, que también es un punto de vista, yo creo que un poquito diferente al ser gente que venimos por así más o menos llegando, y este tema tiene pues raíces mucho más profundas que nada más estos últimos meses o incluso después del año 2000, que hemos visto pues la muerte de sobre todo hombres afroamericanos a manos de policías de forma bastante brutal, ¿no? Entonces, y que al final también el problema es que no ha habido consecuencias después de que suceden estos actos y se pierde esta vida humana. En muchos casos ni siquiera se presentan cargos en contra de estos policías, cargos penales, o si se presentan los cargos, al final no hay una consecuencia real de alguna pena de cárcel. Entonces yo creo que todo esto también ha sido
algo que ha ido aumentando pues el enojo de la gente. Pero primero, César, si nos quieres contar de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es César Herrera, yo trabajo para Explore Your Faith, que es una compañía que lo que quiere es que la gente se adentre más en su fe, la conozca, la explore. Hacemos algunas hacemos algunas pláticas, pero sobre todo lo que hacemos es viajes, peregrinaciones alrededor del mundo para que la gente se entere de su fe. Y como dijiste, soy historiador también, esa es mi pasión, eso es lo que me gusta leer, es lo que estudié en la universidad y pues me apasiona la historia y creo que de la historia podemos aprender mucho y entender mucho de lo que está pasando ahorita y podemos hacer los cambios, si realmente estudiamos la historia, podemos hacer los cambios necesarios que tenemos que tomar como sociedad para erradicar estos males. Gracias, César. Gonzalo, si tú nos cuentas de ti. Claro que sí. Mi nombre es Gonzalo Herrera, de hecho César es mi hermano. Y yo nacimos los dos en México, nací en México y me vine cuando tenía 13 años de edad, como estaba diciendo Pilar. Después de aquí estudié la preparatoria y luego estuve en el seminario y estudié filosofía. Allí aprendí que la filosofía es reina porque no sirve. Es reina porque no sirve. A ver, prácticamente no te sirve, pero a la vez te enseña a pensar, ¿no? Entonces, quiero también darles en esta hora o 25 minutos, darles como un poco de la explicación de principios filosóficos de lo que está pasando. Y también después, al salir del seminario, estudié ingeniería industrial y sistemas. Entonces, creo que esto, cuando estamos hablando de un racismo sistemático, es importante entender que es un sistema, ¿no? Y ver en verdad las implicaciones de esto, de lo que está pasando desde un punto de vista un poco más científico. Sí, justo Entonces, podemos pasar. Perdón. Bueno, adelante, Pili. Sí, yo puedo hablar de mí todo el día, entonces. Por eso, no. Siguiente. No, justo quería pasar a este siguiente tema. Entonces, yo les acabo de dar más que nada los hechos de qué está sucediendo, pero como estábamos diciendo en un principio, hay muchísimo que podríamos desgranar de lo que hay detrás de esta fachada, porque al final estas protestas son la superficie de lo que realmente hay detrás, que es muy profundo, de este tema de desigualdad, de discriminación, que tiene pues desde su fundación de Estados Unidos, que nosotros como latinos a veces no entendemos. O sea, a mí todavía me cuesta a veces entender la profundidad del tema, porque en nuestras independencias, en nuestros países latinos, desde el principio, cuando se declaran las independencias de nuestros países, también en ese momento se declara la abolición de la esclavitud. Y acá en Estados Unidos no sucede. Sucede la independencia, pero se mantiene la esclavitud vigente hasta la guerra civil, ¿no? Entonces esto tiene pues matices muy importantes que como decimos, no solo son de ahora. Pero si nos puedes decir cuál es tu análisis sobre las protestas, yo sé que podremos hablar por horas, pero un poquito más en resumen, ¿qué es lo que tú has pensado que hay detrás? A Gonzalo, ¿verdad? Sí, Gonzalo, por favor. Ok. Bueno, en análisis general es esto. A ver, las protestas, en cierto modo, no son más que un síntoma de algo que está pasando, ¿no? Es un síntoma de la muerte de George Floyd, una consecuencia a un enojo, a un sentimiento muy fuerte de inigualdad social, ¿no? Y especialmente tratándose de un tema de la policía, que son los que deben dar justicia. Ahora, si te pones a analizar el tema de desigualdad, de desigualdad social en el tema de la policía, o sea, enfocándote en eso, también es un síntoma, igual a la misma vez, que es un síntoma de qué, de una verdadera desigualdad racial que ha habido a lo largo de los años y de la historia en este país. Es un tema que todavía no ha sido llevado a su conclusión y que se sigue, como diría Hegel, se sigue
llevando a cabo en la historia, evolucionando en la historia. No ha acabado de pasar. César, ¿tú nos puedes decir cuál es tu análisis sobre las protestas? Yo creo que concuerdo con Gonzalo, esto es una respuesta al dolor, al enojo, a la desesperación de tantos años de desigualdad social. Y recordemos que es una desigualdad social muy fuerte y muy palpable. Y que en muchas partes de Estados Unidos la segregación seguía en los años 60. O sea, hay gente que vivió esto, no es gente que esto pasó hace generaciones y ya se acabó, sino en los años 60 seguía la segregación. ¿Y qué pasó después de la segregación? No fue como, ay, ya desegregamos las escuelas, ya se acabó el problema racial, que fue lo que muchos en su mente empezaron a pensar, como que, ay, ya dimos el derecho a voto, ya dimos el de, que no te puedas subir en el camión por donde quieras, ya se acabó. No, no se acaba nada más con eso. Eso era el principio de una larga historia que nos falta recorrer, un largo camino a una verdadera igualdad, porque la mente de la gente, que ahí siguen esos motivos racistas en la mente de la gente, y la forma de ver a las minorías en Estados Unidos seguían siendo palpables, de que somos iguales, pero no tan iguales. Somos iguales, pero tú quédate en tu zona de la ciudad, o tú no vengas para acá, o no, este trabajo no es para ti. No te vamos a decir que no te lo estamos dando por tu color de piel, pero no te lo vamos a dar al final y al cabo. O sea, no te lo... Porque ahí seguía palpable el racismo. No se acaba con una ley. El racismo no se acaba con the Civil Rights Movement. Y creo que eso es lo que nos estamos confrontando ahora. Al ver a la policía que ha matado a tanta gente y que ahora lo podemos ver por las cámaras que tienen y por el Facebook y por las redes sociales, darnos cuenta que como que es como que nuestro face, así como que nuestra cara así de, wow, esto sigue pasando, nos estamos dando cuenta y cómo yo participo en esto y cómo creo que es algo que nos ha costado mucho como sociedad. Decir, hijos, ¿hasta dónde voy yo? ¿Hasta dónde van estos sentimientos de hijos? ¿Seré yo parte también del problema? No sé si me di a entender, pero creo que ese es lo que ha pasado ahorita. Sí, exacto. Ok, y también yo creo que es importante dividir el tema de las protestas pacíficas, sobre todo como las vimos este fin de semana en la mayoría de ciudades en Estados Unidos, y aclarar que incluso no ha sido solamente en ciudades grandes. Esas son las que están en las noticias principales. Pero, por ejemplo, aquí en Virginia, en zonas de suburbio, como en Gainesville o Leesburg, que incluso son zonas de suburbio que podrían ser, por así decirlo, en su mayoría blanca, ha habido también ahí manifestaciones pacíficas. O sea, esto ya pasó de nada más la ciudad grande, donde normalmente es donde se juntaría la gente para una protesta, sino también ya ha permeado incluso los suburbios en Estados Unidos, y también estamos viendo en los análisis que se han hecho de expertos que estamos viendo que están incluidos todos. Hay hispanos, hay afroamericanos, hay blancos, hay asiáticos. O sea, yo creo que también esto cambia un poco en el sentido de que ya estamos viendo que todos nos estamos incluyendo en este movimiento para pedir que se respete la vida, en este caso específico, de los afroamericanos, ante violencia de la policía, ¿no? Que es una violencia que no es justificable. Es entendible cuando hay un arresto por algún tipo de crimen violento, tiene que haber fuerza por parte de la policía, obviamente. Pero en estos casos, prácticamente todos, ni siquiera, o algunos ni siquiera un crimen, como Ahmaud Arbery, que lo mataron corriendo en un parque, y otros que eran crímenes de no violencia o cosas de tráfico, por así decirlo, bastante tontos. Entonces ahí no se justifica de ninguna manera los actos de violencia que llegan a terminar con la vida de estas personas. Entendible la parte emocional del enojo, de la injusticia que se está viviendo, de hasta aquí llegamos. Yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso, como decimos nosotros, que ya hasta aquí llegamos, esto no puede seguir sucediendo,
porque ya van varias, prácticamente 1, 2, 3 por año que estaban sucediendo desde el 2010 para acá. Sí, pero que se volviera mucho más mediático de 2010 para acá empezó ahora sí. Pero el punto de vista de, ok, de todos modos, pero después vamos a vandalizar y vamos a cometer actos violentos como gente que protesta, que hemos visto también pues en Nueva York, en Los Ángeles, aquí en Washington, en Chicago, en los que se ha visto afectado negocios locales o negocios de corporaciones grandes. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, César? Ay, a ver, la violencia nunca es aceptable, pero puedo entender por qué la gente estaba así. Es una reacción humana el enojarse. Y a veces, cuando te sientes tan desesperado, puedes llegar a cometer algún acto de violencia que no es justificable. No estoy diciendo, no estoy diciendo eso, pero puedo entender de dónde viene ese enojo. Y como tú lo dijiste, las protestas la semana pasada eran más violentas, pero creo que hemos estado viendo que se han calmado las cosas porque la gente se ha calmado, las aguas, sigue un enojo, pero ya no es esa flor de piel que salió al principio. Y que también hay que decir que no todas fueron, al principio tampoco eran violentas, fueron realmente una minoría en las marchas, ¿no? Y yo sí entiendo de dónde viene ese enojo. Entiendo que ya están hartos de que los estén haciendo ciudadanos de segunda, que le tengan miedo a la policía, que tengan miedo de su vida. Y no solo es cuando los matan, sino también hay muchísimos que acaban en la prisión por crímenes que no cometieron o por crímenes que les ponen una sentencia muy, muy dura por un crimen que no debió de haber sido una sentencia tan dura ahí. Entonces ya la comunidad afroamericana está muy resentida y realmente con verdadera, ¿cómo se llama? Justicia. O sea, sí, o sea, tienen razón de que los están matando y los están metiendo en la cárcel con sentencias muy duras. Gonzalo, ¿tú qué opinas de estos actos de vandalismo y violencia que también hemos visto en estas últimas semanas? A ver, creo que César dijo un punto muy importante. Quiero capitalizar sobre esto. No lo condono, pero lo entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir entenderlo? A ver, ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde viene esos actos de vandalismo? ¿Por qué salen? Y hay un artículo muy interesante de la BBC. Explica cómo la violencia en sí está hecha en el subconsciente, da un sentimiento de control. ¿Qué es lo que hacen los que están vandalizando? Están tomando control. Chance de manera inadecuada, lo puedes decir, pero de ahí viene, de que yo tengo tan poco control en tantos actos que me están pasando y mi injusticia es tan grande que de esta manera yo tomo control de la situación. Entonces, cuando dices hay que entenderla, hay que entender eso, de dónde viene, ¿no? Ahora, no hay que hacernos tontos. No hay que dejar que estos 1%, chance 2% de las situaciones ofusquen la verdadera causa. La verdadera causa es una inigualdad social. Entonces, si alguien está poniendo en Facebook, no, es que estoy muy preocupado por las protestas, ok, estás preocupado por las protestas, pero el racismo tiene que acabar. Y no tiene que ser al revés. No es, estoy preocupado del racismo, pero las violencias tienen que acabar. Las protestas tienen que acabar. Lo que tiene que acabar es el verdadero racismo. Eso es lo que hay que eliminar. Entonces, yo creo que es importante entender de dónde viene y luego no dejar ofuscar que la violencia quite la verdadera justa causa que la comunidad afroamericana y las minorías en general tienen en este país. Ok. Ese es el problema que yo veo cuando se comete violencia, porque lo hemos analizado también en otras causas importantes, como lo vimos en México con el tema de la muerte de mujeres en formas violentas terribles, entre otros temas, que esto es lo que sucede. Cuando empieza a ocurrir violencia, el foco se va del tema principal que estábamos platicando, que era
la injusticia social contra las minorías y también pues el tema de violencia de la policía de manera extrema que llega a terminar con la vida de alguien, se va el foco mediático, porque esto es lo que sucede, hacia, ay, están robando tiendas y están prendiendo fuego, porque obviamente esto es lo que va a llamar la atención de la gente y es lo que la gente va a querer ver en medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso la familia incluso de George Floyd salió varias veces a pedir que no se llevaran a cabo actos de violencia, porque el foco entonces, mediático sobre todo, porque nosotros podemos quedarnos en el tema principal, pero el foco mediático masivo se va a ir hacia eso. Entonces pierde legitimidad el tema principal de la injusticia y violencia de policía. Por eso yo diría, siempre hay que tener mucho cuidado en un movimiento, y también lo vimos también en los 60s, con Martin Luther King, que era completamente pacífico, y con Malcolm X, que también en su momento era completamente entendible, que él se llamaba a no solamente decir no y pararme y que me golpeen, sino que Malcolm X decía que se justificaba en su momento también actos de violencia en los 60s. Entonces siempre hemos visto estos paralelos cuando hay algún tipo de tema social que toma tanta fuerza. Gonzalo, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, a ver si me acuerdo, pero lo que te quería... no me dejan hablar aquí. Lo que quería decir es, sí, estoy de acuerdo que los medios de comunicación, chances es lo que vende, ese amarillismo, digamos, un poco, ¿no? Pero eso no lo podemos controlar nosotros. Yo no controlo lo que publique Fox News, CNN, MSNBC, BBC, todos yo no los controlo, pero sí tengo control sobre mi pensamiento crítico. Entonces, te están enseñando estas redes, el 1 o 2% de los casos de las protestas a enseñar fuego. Es cosa, nos toca a nosotros, te toca a ti, escucha. El decir, ok, pero ¿estos son todos? ¿Esto en verdad deslegitimita la causa o simplemente es una expresión mal llevada de la causa? Entonces, eso es lo que hay que pensar cada uno de nosotros, y cuando escuchemos estos, no dejarnos llevar por el amarillismo. Exacto, Gonzalo, no lo pudiste haber dicho mejor. No dejarnos llevar por el amarillismo y entender que esto no le tiene por qué restar a la causa. No es, o sea, son incidentes que pasan desgraciadamente, que no están bien, pero no le tienen por qué restar a la causa. Y ahí es donde viene el criterio de cada uno de nosotros. O sea, no podemos decir, ay, porque quemaron una patrulla, le resta a la causa de estar en contra del racismo. No estamos a favor de la violencia, pero sí podemos decir, no, esto no tiene nada que ver con que la causa no sea justa. Creo que eso, y eso ya hace que cada quien lo haga en su cabeza, ese ejercicio mental. Justo, eso es lo que hay que aprender a separar de lo que estamos viendo y poder tener un punto de vista más balanceado. Entonces, vamos a justo platicar en nuestro segundo segmento más de este tema desde el punto de vista de nuestra formación católica, cómo es que podemos llegar a este balance, cómo es que podemos platicar de este tema tan complicado con nuestra familia, con nuestros amigos. Yo creo que todos hemos estado teniendo este tipo de conversaciones y también tratando de llegar a un punto de reflexión de, ¿y ahora qué podemos hacer? O sea, porque esto es algo tan grande que no podemos nada más quedarnos sentados viendo las noticias. No todos les toca ir a protestar, estoy completamente de acuerdo. Siempre esto es del tema de la protesta, siempre es algo como muy personal de quienes quieren participar y quienes no. Entendible también por el parte de que sí hay que condenar cómo la policía ha reaccionado de manera violenta contra protestas que en su momento están siendo pacíficas. Hemos visto de manera terrible cómo se han ido en contra de reporteros internacionales. Ayer estaba viendo que ha habido 300 reporteros de distintos medios que han vivido violencia directa por parte de la policía al estar cubriendo estas protestas, que es pues gravísimo, ¿no?
y también incluso como gente de la tercera edad ha sido pues empujada y tenido pues lesiones graves por parte de la policía. Entonces este es un tema muy profundo de igualdad y también de reconocimiento de dignidad humana de todos, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de reflexionar en el siguiente segmento, los siguientes 20 minutos. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Adiós.